Entonces, les voy a leer. No tengo todas las traducciones. Esto es conocimiento que viene de los Atlantes hace 36.000 años. Y hay dos teorías que les voy a comentar. Entonces, la primera teoría del origen del universo es la del Big Bang. Entonces, me imagino que ustedes han oído del Big Bang, ¿cierto? Esta teoría que habla sobre que el universo en un comienzo era altamente denso y de alta temperatura. Entonces hubo una especie de explosión y entonces se creó todo. ¿Okay? Esto fue propuesto por un cura católico en 1931 y es una teoría que es bastante aceptada hoy. Tiene huecos, pero pues la han ido aceptando muchos científicos. Yo tengo otra teoría, o los atlantes tenían otra teoría. Entonces, para los atlantes, ellos dicen o decían que al principio había un vacío y una nada sin tiempo, sin espacio. Y a la nada vino un pensamiento decidido, omnipresente y llenó el vacío. No existía materia, solo fuerza, un movimiento, un vórtice o vibración del pensamiento con propósito que llenaba el vacío. Um, La llama es la fuente de todas las cosas y contiene todas las cosas en potencia. El orden que envió la luz es la palabra y de la palabra salió la vida y la existencia de todo en el universo. Y de nuevo habló la voz que decía, la vida dentro de ti es la palabra, encuentra tú la vida dentro de ti y haz uso apropiado de la palabra. Solo mediante la sabiduría puedes esperar ser libre. El conocimiento trae sabiduría y la sabiduría es poder. Alcanzadla y tendréis el poder sobre todo aquello. Bueno, estos son apartes que tengo de Todd, que a Mauricio le gustó mucho. Me encantó, sí, me encantó mucho ese. Esto todo viene Sí, de Todd. Em, bueno, y la última que les voy a leer, creo que es esa. Sí. Es que las tengo más en inglés que en español y me di cuenta que no las he traducido todas. Escuchad, oh hombre, el sol es el símbolo de la luz que brilla al final del camino. A ti te doy los secretos. Ahora, para encontrar el poder oscuro, encontrar y conquistar el miedo de la noche, solo sabiendo podéis conquistar, solo sabiendo podéis tener luz. Bueno, ese es el primer tema. El segundo tema, no tengo slides, entonces, ¿qué, qué puedo poner? Puedo poner conocimiento y sabiduría. Entonces, mucho del del segundo tema lo toco en el segundo libro que es El fuego de la sabiduría. Entonces, para hablarles del segundo tema, yo tenía siempre muchas preguntas de historia, de historia. Yo siempre me pregunté por qué la esclavitud, de dónde venía o de dónde viene la esclavitud.
Entonces, esa es una pregunta. La otra pregunta que tengo es, ¿por qué el ser humano está tan fijado en el oro? Si ustedes no sabían, el oro solo tiene funciones prácticas y lo utilizamos prácticamente hoy en día, no 2000 años ni 10.000 años antes. Entonces, ¿de dónde viene esa fijación sobre el oro? Entonces, en el otro libro que tengo de la alegoría de Atlántida, hablo de las religiones y lo que nos cuentan de la historia según las religiones, pero ustedes saben que las religiones tienen, especialmente la católica y la judía, tiene huecos, porque quitaron algunos libros del Antiguo Testamento. Entonces eso creó huecos o vacíos. Y hasta ahorita se han podido traducir efectivamente las tablas sumerias, acadias y babilónicas. Entonces, y lo que nos han mostrado esas tabletas es otra información que un poco que corrobora o llena esos huecos que hay en la parte religiosa. Entonces las tabletas sumerias hablan del origen de la humanidad. Y ese origen se dio 450.000 años, hace 450.000 años. Entonces la historia comienza con una raza que vivía en un planeta del sistema solar, que lo llaman el planeta X o el planeta 9. Los sumerios le decían el planeta Nibiru. Y esa raza tenían grandes problemas porque el un segundo. Ese, ese planeta se estaba muriendo por una cantidad de problemas que tenían, erupciones volcánicas y se les estaba enrareciendo la atmósfera. Y era una raza muy avanzada y entonces encontraron cuál era la solución al problema y la solución al problema era traer grandes cantidades de oro. El oro tiene cualidades de limpieza de la atmósfera y encontraron que en la Tierra había muchas cantidades de oro. Entonces, muy rápido decidieron viajar. Ellos tenían la manera de viajar desde ese planeta al planeta Tierra. Esa raza se llama los Anunnaki. Y llegaron, no solamente llegaron 300 Anunnaki a la Tierra, llegaron con 600 esclavos, que era otra raza que ellos utilizaban para hacer el trabajo duro. Entonces, un segundo. Me está apagando la lámpara que está conectada a un laptop. Entonces llegaron con sus esclavos, pero como ustedes saben, extraer el oro es un trabajo muy pesado. Y en algún momento los esclavos de los Anunnaki se rebelaron. Y entonces ya no podían seguirlos usando ¿para qué? Para extraer el oro para salvar su planeta. Entonces Enki, que era uno de los grandes Anunnaki, le dijo a los demás: aquí hay unos seres que caminan erguidos y parece que pueden utilizar herramientas. Entonces tomaron la decisión de crear un nuevo ser
que no se rebelara, sino que fuera muy dócil, que los ayudara a extraer el oro. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron el embrio de un Homo sapiens y lo combinaron con el DNA de ellos mismos. Entonces, así crearon al primer hombre en la tierra, al cual lo llamaron Adamu, o primer hombre de la tierra. Y el ejercicio del laboratorio fue exitoso, y eso concuerda con las evidencias que hay. O sea, no hay evidencia que explique por qué de Homo sapiens se pasó a humano de un momento a otro, y eso no fue paulatino, sino fue de repente. Entonces, esa historia de los sumerios y de los Anunnaki explica eso, y explica que los humanos fueron creados para ser esclavos, para sacar el oro de las minas y para que ellos pudieran salvar su planeta. Entonces es una historia muy larga, pero se las estoy contando en 3 segundos. Me gusta mucho porque ellos no solamente crearon al hombre, sino crearon todas las razas de la Tierra. Ellos crearon 6 razas: la blanca, la negra, la amarilla, la café, la roja y los amerindios. Y los colocaron en diferentes partes del planeta, en diferentes tiempos. Entonces, eso explica mis preguntas de la esclavitud, de dónde sale eso, y los reyes y las reinas y la sangre real y todo eso, de dónde venía. Y entonces esa historia lo explica absolutamente todo. Preguntas. La primera pregunta que me hacen es: ¿y de dónde vienen los Anunnaki? Entonces, la primera pregunta es, pues, simplemente no sabemos, porque no tenemos récords más antiguos que nos expliquen de dónde venían los Anunnaki. Pero sabemos que eran unos seres muy avanzados, se veían como nosotros, altos, eran muy altos, entre 6 y 12 pies de altura, vivían mucho tiempo, tenían una vida supremamente larga, o sea, vivían miles y miles de años terrestres para nosotros. Y bueno, ese fue el comienzo. Preguntas. Bueno, ¿el tema 1 o el tema 2? Cualquiera. Okay. No sé, Elsa, si tengas preguntas o quieras hacer algún comentario. No. Yo he estudiado lo de los Anunnakis, llevo más o menos 12 años, desde que llegué a Villa de Leyva, los he estado estudiando. Entonces, aquí estoy juiciosa escuchando, solo escuchando. Ah, bueno, tú tienes clara lo de los Anunnaki. Sí, los tengo muy claros y tengo muy bien de dónde vinieron y quién fue el primero, el rey, cuáles fueron sus hijos y cuáles son las dos personas y cómo fue todo el trabajo que hicieron, prueba y error para crear la raza humana. Ah, bueno, sí, eso es cierto. La primera vez no les fue bien, o sea, no fueron exitosos porque lo hicieron en un laboratorio. Y la segunda vez pusieron el embrio dentro de una female, de una mujer hembra. Exacto. Entonces ahí sí funcionó. Bien. Pero fíjense que en mitología, si hablamos de Urano, se habla de que Urano no le gustaban sus hijos, porque eran unos monstruos.
Entonces ahí están los de las 100 manos, está el de un solo ojo, está, y por eso los volví y los enviaba al infierno. Entonces, para mí en la mitología también está la historia de la humanidad. Ujú. De ahí vendría o saldría más bien una pregunta interesante desde mi punto de vista, y es ¿por qué no se han escrito las cosas como ocurrieron? ¿Por qué el hombre en su carrera en su historia como humanidad siempre ha acudido a la simbología? Posiblemente hay como necesidad de no contar el cuento completo, porque no toda la historia puede llegar a todas las personas Sí, de la misma manera, ¿no? exacto, exacto. Y viene de hace mucho, eso viene de hace mucho tiempo. Hay un libro de la Biblia que lo quitaron. Te doy un ejemplo nomás, porque hay muchos libros que quitaron de la Biblia sin entrar a hablar de religión. ¿Ok? Uh-huh. Ese libro es el libro de Enoch. Y en el libro de Enoch él relataba temas de extraterrestres, temas de gigantes, temas de los Nefilim, que eran los ángeles caídos. ¿Estoy en lo correcto o no? El Bustamante. Sí, claro, lo que yo pienso contestando la pregunta de Mauricio es que, digamos, supongamos, por la época de la Biblia, los que escribían eran muy pocas personas. Exacto. Los escribientes Y los eran que, muy pocos. y los que leían. Los que leían, pero los que escribían eran muy pocos. Entonces, por eso se dice que la Biblia, primero es una copia de la Biblia griega y lo peor es que es una mala traducción del hebreo. Y cada persona que transcribía eh, le ponía en lo que él estaba creyendo, ¿no? Entonces, Y eso es totalmente cierto y hay muchas cosas claves en ese cambio de pasar de un idioma al otro que cambiaba todo el contexto del párrafo. exactamente. Y Así es. empezando porque el hebreo, que es de donde viene traducida la Biblia en español o en castellano, por decir algo, en la antigüedad el hebreo no tenía vocales. Entonces imagínate traduciendo una palabra que no tiene vocales. Uh-huh. Entonces casa tú la puedes poner como cosa, como otra, pues te inventas y le pones la religiosidad o lo que tú estás tratando de transmitir. Sí. Pero el mejor libro eh, de los seres de otro mundo y de los Anunnaki, de los que vinieron y todo, está en la Biblia. O sea, todo lo que Leonardo está hablando está en la Biblia. Y nosotros lo leemos y lo pasamos por encima. Uh-huh. ¿Cuál es el Génesis? Todos, el Antiguo Testamento, en el Antiguo Okay. Testamento están que bajaron los hombres del Uh-huh. cielo, que eran unos gigantes, y que conquistaron a las mujeres de acá, imagínate. Y uno lee eso, pero ni siquiera se cuestiona. Sí, es increíble eso. Y pues fíjate, el Génesis, aquí hablando propiamente de ese, porque del Génesis después se van a otros libros, pero en el Génesis, aquí tengo un texto y dice, los Nephilim, uh-huh. Sí. ¿sí? Sí, Y dice, los Nephilim aparecieron en la tierra por aquel entonces. Exacto. Y también después, entre paréntesis.
Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres Ujú. y éstas les dieron hijos. Exacto. Y después hay un párrafo que dice, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Sí. Exacto. Ahí Hércules, ya queda uno, ajá, Hércules y todos los gigantes de la historia. exacto, pero fijémonos que, por ejemplo, para hablar de esos gigantes, no hay un texto diferente o que lleve más detalle, por ejemplo, lo que decía Celsa, de los temas mitológicos. Y ahí vuelve uno a decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó también con esos señores? Que ellos mismos se autodestruyeron, los destruimos nosotros después con nuestra... ¿Cuáles señores te refieres? Pues a estos señores famosos, a los Todo. Nephilim. Acuérdate, Por eso hubo el diluvio. acuérdate El que en diluvio acabó con todo el mundo. acuérdate que en mitología te dicen que decidieron irse de la tierra y que solo la diosa de la justicia fue la última que se fue. O sea, ellos se devolvieron para su planeta. No, y es que terminaron a lo que vinieron, o sea, A lo que vinimos vamos. allá, ya terminaron y se fueron. Ellos consiguieron el oro que necesitaban para reparar la atmósfera de su planeta. Y aquí en tantas peleas, porque pues los dos hijos del Anunnaki, de Anu, que fueron los que se quedaron aquí en la Tierra, pues ellos se pusieron a pelear. Uh-huh. Ellos tenían miles de odios y de cosas y de peleas. Entonces, cuando terminaron, ¿cuántos años habrán estado acá? Muchos años. Muchos años. Pero se fueron y dejaron este planeta me imagino, con sus herederos, como dice Leonardo, que serán los hijos, los reyes y todos esos descendientes. Y para aclarar, los Anunnakis sabían que Nibiru iba a pasar muy cerca a la Tierra y que iba a acabar con todo. Entonces, por eso dijeron, maletas empaco y me voy. Exactamente. Y Nibiru pasó cerca y fue el gran diluvio, ¿cierto? Exacto. Si mal pasó particularmente cerca. No siempre pasa a la misma distancia. O sea, lo que hasta ahora he entendido es que tú sabes que en el sistema solar todos los planetas giran en el mismo plano. ¿Ok? Todos giran en el mismo plano. Sí, sí. Nibiru es el único que gira en un plano totalmente diferente y pasa cada 3600 o 3900 años a cierta distancia de la Tierra. Pero por eso solo ha habido un diluvio. Porque las otras veces que ha pasado, pues no ha pasado tan cerca. Y ahí me nace otra pregunta, ¿no? Esos temas, o sea, eso es una investigación ardua, profunda, eso es meterse uno en las entrañas de todos estos libros. ¿Y qué queda o en dónde queda, digamos, la otra sabiduría que albergan esos libros también? Que de alguna manera pues hay una sabiduría, considero yo, con un alto potencial para el crecimiento personal, ¿no? Si bien ellos tenían una razón de venir acá y de crearnos y de lo que fuera, y ya se fueron, nosotros quedamos con algo, quedamos con vida, quedamos creados, lo que somos en este momento, pero también vamos, pienso yo, en una carrera evolutiva, ¿no? De crecimiento, de darnos cuenta quiénes somos y que existimos. Yo te puedo resumir mi respuesta a tu pregunta y qué hacemos con toda esa sabiduría o todos esos libros, ¿no? Para mí, lo importante
y como le han preguntado a otra gente que qué es lo más importante que los jóvenes deben aprender, la respuesta es historia. Porque tú sabes qué pasa cuando no sabes de historia, ¿cierto? Se repetirían los errores, ¿no? Es lo que busca la historia Exactamente. como... Y me encanta porque se lo pregunta a todo el mundo y todo el mundo responde exactamente lo que acabas de decir. Y esa es la importancia de todo este conocimiento y de toda la sabiduría para no volver a repetir. Eso es para mí lo más importante es no seguir repitiendo porque la gente cree que vivimos en una línea recta y no vivimos en una línea recta, vivimos en ciclos, ¿cierto? Y tú ves que si ves la historia, las cosas se repiten. La pandemia se repitió después de 100 años que pasó en España y mató a 50 millones de personas. Así es. Entonces, ese es el gran objetivo. El gran objetivo es subir la conciencia humana. ¿Y cómo subes la conciencia humana? Con conocimiento y sabiduría. Ok. Bueno, ¿y hacia dónde debemos llegar? Entonces, con esa conciencia, porque Ahí, nosotros como seres ahí está. individuales, Ahí como está. seres individuales, tenemos vidas muy cortas. En algún punto tenemos alguna conciencia colectiva hacia dónde debemos llegar como humanidad. Es lo que leíste en el cuarto libro. Esa es mi sugerencia. Mi sugerencia es para dónde vamos. Vamos para el nivel tipo 1 de civilización. ¿Qué debe hacer la raza humana? Convertirse en civilización tipo 1, la cual es una civilización que tiene la tecnología y la mentalidad para poder viajar a otros planetas, colonizarlos y no acabar de paso con todo lo que se les atraviesa de frente. Porque el, uh, el objetivo de las razas en el universo es desarrollarse y aprender a vivir de la mano con la naturaleza sin destruirla, pero mirando nuevos horizontes. Entonces, el nivel 1 es interplanetario, ese es el cuarto libro. El nivel 2 es galáctico y el nivel 3 es intergaláctico. El nivel 3 obviamente ya son civilizaciones increíblemente desarrolladas. Ok, pero fíjate una cosa, o así como lo entiendo, no sé, tiene muchas aristas igual, pero digamos es una maravillosa explicación en el plano físico, ¿cierto? Porque pues uno se imagina que estamos saliendo con la tecnología que debemos ser capaces de desarrollar a futuro hacia esas civilizaciones. Y después de eso, ¿qué queda? O vuelvo como al bucle, a la misma pregunta inicial, que también aquí Elsa nos apoyó. ¿Qué queda del otro conocimiento que está, digamos, en esos libros o en esa sabiduría? Más allá de llevarla a un nivel tecnológico, hay algo más allá y que sea, por ejemplo, un nivel, una intergaláctica espiritual, porque hasta donde lo vemos en un plano físico, listo, pero Es, uno se imagina montado en la nave espacial, pudiendo transportarse a velocidad de la luz, todo, una berraquera. yo, Pero en el otro aspecto, ¿hacia dónde vamos? yo te digo que un ejemplo. Elon Musk está construyendo los cohetes para ir a Marte, ¿cierto? Estos Sí, cohetes enormes que está construyendo. Esa es la parte tecnológica física.
¿Tú crees que van a ser exitosos con solo tener los cohetes y la manera de llegar a Marte? ¿Tú crees que van a ser exitosos sin la parte mental y espiritual? No, indiscutiblemente que no. Y hacia allá, digamos, va el cuestionamiento, porque, Exacto. o sea, ¿de qué nos sirve conquistar galaxias y otros mundos si no, por decir algo, somos capaces de conquistarnos a nosotros mismos? Es Exacto. de conocernos. Entonces, Y como viste en mis libros, no estamos hablando solo del intelecto, estamos hablando que la raza humana tiene que despertar en la parte de su intuición. Y am, la intuición es tu conexión con el mundo espiritual. llega por la otra línea de la sabiduría, por la otra línea del conocimiento que tú Exacto, planteas ahí en el exacto, libro. exacto. Yeah. Sí, no, pues estupendo. Aquí con los dos temas que propones, y hago, es como una reflexión, obviamente, Uh-huh. una, eh, eh, una propaganda desde la religión, porque pues no para convertir a nadie, sino que me parece que la religión tiene herramientas muy poderosas que a veces ni siquiera los mismos sacerdotes o encargados de las religiones lo saben. Eso pasa y es lo más normal. ¿Sí sabes Si por qué hoy es es, eso? señor, ¿Sí sabes por qué es eso? personalmente creo que es por la inconsciencia en la que vivimos como seres humanos, pero no sé qué otra cosa puede hacer. Todo el mundo rechaza el cambio. Sí, Y obvio. estamos hablando que la iglesia es la única institución en el mundo con 2000 años y todavía funciona. Ujú. Entonces, o sea, es de admirar que la iglesia todavía funcione, que si funciona bien o efectivamente o eficientemente, no sabemos. Lo más seguro es que no, pero, pero sí, o sea, el Papa lo acaba de decir. Lo último que dijo fue que sus críticos tenían una mentalidad suicida. Eso dijo. Sí. Yo pienso que la religión católica como institución ha funcionado bien. Y de alguna manera, dentro de su política interna, maneja el conocimiento simbólico. Lo busca porque, vuelvo y digo, creo que no todo el conocimiento está para todas las personas. Por ejemplo, hoy, si ustedes lograron ir a misa, se estaba conmemorando eh, eh, la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uh-huh. Y el padre decía, bueno, ¿y qué carajo es eso? ¿Es una estatua ya que ustedes le ponen una vela o qué? Entonces dijo algo muy interesante y mira cómo le viene viendo estos temas que tú pusiste hoy. El de Thor, porque en la fiesta de hoy se habla de la Trinidad, el Padre Creador. En lo que tú leíste ahí cuando iniciaste leyendo, decía, respecto al uso apropiado de la palabra, la creación, él lo pensó, él lo verbalizó y sencillamente lo hizo. ¿Por qué? Porque es el Padre Creador. En esa época de Adán y de Moisés y de todos estos caballeros, era la era de Dios Padre, Padre Creador, no había llegado Jesús, la era de Dios Padre, él se fue donde los esclavos. Hablamos de esclavos también aquí en todo. Y él dijo, yo los quiero liberar. Y estaban ellos en esa ciudad de oro, estaban allá
el río Éufrates y el Tigris, y bueno, en toda esa zona. Está documentado, así como lo decía Celsa en la Biblia, y la gente le quedó grande esa vaina, ¿no? A los esclavos les quedó grande cumplirle a Dios. ¿Por qué? Porque pues éramos humanos, eran humanos, con defectos, con pecados, lo que sea. Y ahí, bueno, ahí está la parte de la creación. Como nos quedó grande ese tema, que es lo que dicen los curas, bueno, usted si no le mete un poquito de religión y no le mete a Dios en la mitad de las cosas, pues es muy difícil salir adelante. Entonces él dijo, bueno, entonces como ustedes no me cumplieron, les voy a mandar a mi hijo. Le llegó el hijo redentor, el hijo que unía al Padre con el humano. Entonces ya estaba la parte de la redención, con el que se pueden hacer las cosas, porque realmente acceder al Padre Creador uno solo, pues la escalera no da para tanto. Entonces necesitábamos al Hijo Redentor. Se logró con él y después vino el Espíritu Santificador, que fue el que logró abrir, digamos, el entendimiento de todo lo que también decía Jesús, porque nos quedaba grande como humanidad, que es esa sabiduría intuitiva, Leonardo, que citas muy en tus libros. Entonces fíjate lo bien que esos dos temas casan en este ejemplo que yo estoy dando de la Trinidad. No como tema de religión, sino como tema simbólico, que algunas personas toca llegarles de esta manera, muy sencilla, muy simple, para que trabajen también su espiritualidad o su conocimiento de sí y poder llegar a mucho más allá de lo que deseamos, y como a ese ¿cómo se llama? Ese sentir como seres humanos que todos tenemos de ¿qué carajo hago yo acá? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? Ese es como el gran quiz del asunto. Quería solo poner ese pequeño ejemplo ahí metafórico que viene muy bien a esos dos temas que tú pusiste. Dos ideas se me vienen a la mente. Entonces, ¿tú sabes cuál es el propósito de la vida y cuál es el significado de la vida? Bueno, es muy subjetivo, ¿no? También. En ese orden de ideas. Mi propósito puede ser diferente al tuyo y el significado también. Te lo voy a explicar lo más sencillo posible. El significado de la vida es encontrar tu tesoro. Eso para lo que tú estás aquí en el planeta. Y el propósito de la vida es regalarlo a la humanidad. Ya nos lo habías dicho en alguna ocasión. Mira la inconsciencia. Y lo otro que quería contarles es, y esto es opinión mía, porque hablaste de Adán y Eva y todo esto, pero yo pienso que, o sea, el gran pecado no de Adán y Eva, porque es como una historia simbólica, y es que la humanidad decidió buscar el poder en el conocimiento racional, en el conocimiento de abajo, y olvidarse del conocimiento divino o intuitivo, que es el de arriba. Ese es el gran problema y por eso estamos metidos en este lío. Eso fue lo que causó toda la debacle de la humanidad. De acuerdo. En Urantia, que es un libro que ustedes conocen muy seguramente, ahí está un tema de las razas que citaste
en la charla ahorita. Ujú. La raza amarilla, la roja, la azul. Está maravillosamente explicado para, en caso que queramos como hacer un repaso del tema. Y en Urantia también hay ese Urantia es maravilloso. Urantia habla de esa batalla que hubo entre el cielo y el infierno. Y era una batalla de conocimiento. Y ese conocimiento, porque decían, eh, Jesucristo estaba en los debates, en los grandes debates, convenciendo a los ángeles caídos para que retornaran a la posición del cielo, a la posición del Padre. Y ahí, que también yo a tocados me corregirán ustedes, que también son conocedores, eh, cuando Cristo muere en la cruz y baja al infierno, es ese momento. Él está en el momento en que va a rescatar a todos los caídos, incluidos a los ángeles, están en esos debates allá fuertes y al tercer día resucitó, volvió, hizo su labor, rescató a los que debió haber rescatado y ya después viene todo el tema del Espíritu Santo y bueno, todo que está también en Urantia muy bien estructurado, un tema muy bien documentado ahí. Entonces, es eso, es eso que tú dices, ese conocimiento es el conocimiento al que estaba enfrentado Jesucristo, al que estaban enfrentados esos seres y que pues nosotros ni idea de qué carajo era lo que estaba pasando, pero que las cosas se van como organizando y bueno, no sé si aquí eso es imaginación mía, pero puede que la cosa vaya por ese lado. Bueno, tenemos 10 minutos. ¿Qué preguntas tienen para empezar a cerrar la sesión? Yo tengo una pregunta para Elsa. Bueno, Eh, eh, de lo que tú haces que hablábamos en la anterior sesión, que, que logras, digamos, hacer esos viajes astrales, ¿es que se llaman? ¿Me excusas si estoy usando mal el término? yo no los llamo, yo no los llamo viajes, pues esta semana estaba hablando con alguien y me decía que si eran viajes astrales. Y yo pienso que los viajes astrales es como cuando tu energía se sale del cuerpo y va a otro lado. Entonces el cuerpo queda aquí como sin esa energía y cuando tú vuelves, pues por eso sientes que tus piernas están dormidas y tus manos están frías y todo tu cuerpo está frío. Yo lo que hago con mucha frecuencia es como con la mente ir a ese sitio. Entonces no lo llamo viaje astral, sino que lo llamo como esa capacidad de ir a visitar. Ok, bueno, bajo esa aclaración, en ese trabajo, me permites llamarlo así, en ese trabajo, ¿qué conocimiento has adquirido tú o si encuentras de pronto a seres que Leonardo bien lo cita en sus libros, los resume de todo? ¿Toca irse por los ángulos? No, por los, no por los ángulos, sino por los círculos. Por, bueno, eso sí, hay una ruta. ¿No? ¿Tú has logrado, digamos, entablar algún tipo de conocimiento mayor al que usualmente uno está acostumbrado acá o lo haces con otro tipo de eh, objetivo? Porque para mí, por ejemplo, si logro hacer eso en algún momento, si se me permite hacerlo, si tengo la oportunidad de hacerlo, yo trataría de buscar conocimiento eh, en otro plano. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? Si me permites hacerte la pregunta. Sí, yo lo he hecho, o
sea, aquí contestándote así como rápidamente, empezó como una curiosidad y he ido aprendiendo como por mi cuenta y con lo que me he ido encontrando, cada vez mm, ha sido como aprendiendo de cada situación porque como que cada cosa es diferente, o sea, como que cada vez veo una cosa diferente, me toca interpretar y me toca aprender de eso. Eh, por decir algo, la semana pasada o antepasada me encontré con algo muy difícil y muy fuerte que no lo he podido resolver, que fue encontrarme con un portal abierto. Entonces, ha sido muy, muy empírico, muy de aprendizaje, muy que no lo hago todas las veces porque vas aprendiendo y, y digamos que buscar la sabiduría es un poquito complicado, porque a mí me parece que nosotros, o por lo menos en mi caso, siempre me encuentro con símbolos. Entonces yo tengo que interpretar esos símbolos. Un ejemplo, en plena pandemia, una muy amiga mía una muy amiga de una amiga, eh, nos dimos cuenta que estaba en el hospital y que tenía COVID. Entonces yo le dije a mi amiga, déjame, yo esta noche voy y la visito y miro a ver cómo está. Y entonces al otro día la llamé y le dije, ¿sabes que va a estar bien? Porque yo vi una luz muy, muy grande. Y como al tercer día me llamó mi amiga y me dijo, se murió. Y al volver a mirar lo que yo había visto, pues encontré que ella lo que me estaba diciendo es que toda la luz que ella tenía se iba a salir. O sea, porque fue como un rayo de luz que salió disparada. Entonces muchas veces cuando pasan las cosas es que aprendo y entiendo qué es lo que me quieren decir. Y en el momento no lo entiendo. Eso me suena mucho a los sueños. Muchas veces los sueños son exactamente lo que Lo contrario. está describiendo. Exacto. O sea, hay muchos sueños que son difíciles de entender. Entonces, Porque son porque es símbolos. simbología. Es Hay que pura simbología. interpretar. Ujú. De acuerdo, y la interpretación es de acuerdo a lo que Tú mi sabes, pequeño tú cerebro conoce. sabes, tú sabes. Exacto. Entonces por eso como que buscar sabiduría, sí, tú te conectas con la fuente, pero la fuente eh, decide si te lo va a contar o no te lo va a contar. Pero entonces fijémonos también la importancia de buscar la simbología en lo tan escaso que tenemos, que es lo que está documentado y los libros, ¿no? Ahí hay una fuente muy grande de sabiduría, es lo que decía Celsa, la Biblia es el libro culmen, el resumen, encontrar e interpretarlo. Y La Biblia ahí, pues para mí la Biblia es una mala copia. sí, no, es respetable, pero tiene una simbología importante, ¿no? Mm, Tiene mucha información que no la sabemos interpretar y no hemos decidido interpretar y no sabemos cómo interpretarla, porque vamos, para mí un gran maestro de interpretación de la Biblia, que no sigue ninguna religión, es Mauro Biglino, porque Mauro Biglino sabe mucho de hebreo, sabe mucho de griego,
y trabajó muchos años en el Vaticano. Y él tiene un libro maravilloso que se llama La Biblia no es un libro sagrado. Entonces, y al estudiarlo a él, y bueno, y yo aprendí todo el alfabeto hebreo, entonces por eso entiendo muchas de las cosas cuando él te explica cómo las palabras son mal traducidas del hebreo. Y para Leo, ¿cuál sería, bueno, para ustedes el mejor libro? Bueno, es que es muy difícil categorizar eso, ¿no? Lo que dice Leonardo has hecho una Leonardo, investigación muy amplia. las tablas, o sea, mirar las tablas sumerias, mirar las babilónicas, mirar, o sea, en la tabla sumeria, y bueno, y para mí el mejor libro que hay, y pues como lo he enseñado, es la mitología. En la mitología yo empiezo, cuando empecé a enseñar mitología y a estudiarla para enseñarla, ahí vas encontrando las respuestas. Muy bien. Bueno, muchas gracias otra vez a los dos por ser tan cumplidos. Un abrazo Un grande. abrazo grande y que tengan una buena semana y nos vemos dentro de Un mes. un mes. Muchísimas gracias igualmente. Muy Un abrazo. provechoso, muy agradable.